entienden el rap. Ahora vamos a hablar con Guillermo Martín Cabiasca, lo voy a presentar. Él es doctor en Historia de la UBA, autor de libros de historia sobre el movimiento obrero, historia militar y geopolítica, y experto en defensa. Nos va a compartir algunas ideas sobre la situación de la guerra de Ucrania. Él también igual investiga, ¿no? Otros conflictos de geopolítica, así que va a estar bueno, va a hablar un poco con él. Hizo una nota en particular, porque es parte de PIA Global también, sobre la guerra de Ucrania. Hola, Que hola, hola. ahí lo ¿Ya escuchamos. ¿Nos escuchás? Hola. Sí, te escuchamos. No sé si ¿Ahí me nos escuchás? escuchás. Bien. Sí, no las veo, pero las escucho, sí. Ah, está. está bien. Ahí llega. Bueno, bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Acá te saluda Michi, Amira y Sol. Bienvenido a Surge la Mañana y Radioactivas. Ahí estábamos presentándote hace un ratito con los oyentes, y un poco comentando lo que íbamos a hablar con vos. Eh, a ver, no Sí, sé si esta soy esto es yo. radio, o sea que no me ven. Sí, ahí nosotros igual te vemos, así que no te Nosotras sí preocupes. te vemos a vos. No, digo, a ver si apago el teléfono, lo pongo tirado para cualquier lado y nada más. No, eso no. Te vemos bien ahí, así que si Bien. querés, sí, podés apoyarlo en algún lado y ahí te ves bien. Así que, bueno, bienvenido, como te decía. Queríamos hablar de algunas ideas que aportaste. Vi que aportaste en un artículo de PIA Global sobre la guerra de Ucrania. Sí. Igual me gustaría, la verdad, escucharte. ¿Cómo es la situación actual? Sé que hablabas un poco de eso. También, ¿no? Especificabas que querías hacer una observación amplia, ¿no? Sin adentrarte en el campo de batalla, en esa nota, ¿no? Y explicabas un poco las avanzadas que ha hecho Rusia hacia Ucrania, ¿no? En esta guerra que ya viene hace un tiempo. También en el medio sucedió la elección de Trump, donde ganó, ¿no? Y hubo también algunas cuestiones que sucedieron en torno a Estados Unidos, que también estaba implicado en esta guerra. Pero bueno, me gustaría escucharte un poco, como que nos cuentes, ¿no? Que nos hagas un poco de luz a nosotras y también a los oyentes sobre la situación actual de ese conflicto. Bien. Bueno, primero hay que tener en cuenta que ya estamos ante una guerra larga, ¿no? Una guerra de 3 años. Bien, sí. Lo cual habla de una situación bastante difícil para cualquiera de los contendientes. Nadie se lleva adelante una guerra pensando que va a estar 3 años combatiendo. Eso no es así. Para primero a tener en cuenta eso, ¿no? Bien. Actualmente, para lo que ustedes preguntan, más para el contexto específicamente de estos días, de estas semanas, de estos meses, el conflicto de Ucrania, nosotros tenemos que ver la guerra en algo que excede específicamente al campo de batalla, ¿no? El campo de batalla es una parte sustancial de la guerra. Cuando estamos en guerra, evidentemente, a veces es la parte determinante y otras veces el eje que tenemos que atender se corre para otros lugares, ¿no? Puede correrse para el plano económico, puede correrse para el plano diplomático. Yo creo que en esta etapa nos encontramos en una situación en la cual el eje donde se está poniendo atención, sin descartar el tema militar, el tema económico, ¿no? El eje en el cual se está poniendo atención, principalmente para ver cómo se resuelve el conflicto y cómo puede llegar a terminar, es el plano de la diplomacia. Esto tiene varias razones. Una es la dificultad de poder ver en un horizonte de corto plazo un triunfo militar ruso. Y digo un triunfo militar ruso porque podría ser visible un triunfo militar ruso hoy y antes también, ¿no? Pero hoy claramente es muy difícil que alguien, por más ilusiones o fanatismo que tenga, pueda haber un triunfo militar ucraniano, ¿no? Eso no parece posible desde ninguna forma, ¿no? Entonces, pero aún el triunfo militar ruso, en las condiciones que se han visto hasta ahora, que se ven este último tiempo, que es una situación militar favorable,
Igualmente, esa situación militar favorable no parece mostrar la posibilidad en el corto plazo un triunfo por la fuerza de las armas, ¿no? Sí, permanentes avances, lo cual sí tiene que ver con el segundo punto, ¿no? Que es el del área diplomática, ¿no? El triunfo de Trump, aunque era previsible, ¿no? El triunfo de Trump, yo no sé, hay gente que se sorprendió, yo creo que Trump era muy probable que ganara. Trump venía anunciando que él iba a terminar con todas las guerras, con todas las guerras en el mundo, decía, bueno, digamos la guerra de Ucrania, por lo menos, muy rápidamente. Y Trump ha mostrado que tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? Sí. Con beneficios para Estados Unidos, obviamente, claro, ¿no? Eso alteró el plano de la guerra porque, si bien Ucrania no es simplemente un títere, muchos les gusta, depende plenamente de Occidente, evidentemente, pero no es simplemente un títere, pero claramente no puede llevar adelante el conflicto sin el apoyo occidental. Claro. O sea, sin los suministros en todos los planos, ¿no? Porque no es solo el suministro en términos militares, ¿no? De municiones, de armas, ¿no? Sino también el suministro en términos de recursos que le permiten sostener el resto de la vida en Ucrania, ¿no? Prácticamente el funcionamiento del Estado depende en gran parte de los recursos occidentales. Así que el cambio de eje de Estados Unidos, de decir que en vez de que, digamos, las administraciones llamadas progresistas, que son las europeas, o sea, las administraciones demócratas en Estados Unidos y las administraciones europeas impulsaban la continuación de la guerra hasta la victoria ucraniana, ¿no? En general, yo creo que en algo muy difícil, algo casi irracional, ¿no? Desde el punto de vista militar. Salvo que Rusia se derrumbara por cuestiones internas, no militares, ¿no? Que repercutieran en el campo de batalla. El cambio, digamos, la constatación por parte de Estados Unidos, del sector de Trump, de que hay un cambio en el mundo y de que la guerra no es posible o requeriría una implicación occidental que elevara la apuesta militar muy alta. Sí. Sería la implicación de Estados Unidos, porque no es la aplicación de Francia, de esos países se ve que, por lo menos por ahora, no están y por un tiempo no están en condiciones. Por lo tanto, la constatación de Trump del nuevo orden mundial que se está originando y el lugar en el cual él pretende, o su grupo, o su sector pretende que Estados Unidos ocupe en ese orden mundial, y la constatación de que la guerra esa no va en el corto lapso a ningún lado, implica un cambio en el cual el Estados Unidos principalmente decide que se debe negociar un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que implique una serie de concesiones a los reclamos rusos, una serie de concesiones muy importantes. Por lo tanto, a partir de ahí el eje indudablemente se corre, porque sin Estados Unidos, sin el apoyo de Estados Unidos, es muy difícil que Ucrania pueda sostener el frente de batalla ya directamente. Okay. Eso no significa que Estados Unidos le cortaría, digamos, sería indiferente a que las tropas rusas lleguen a Kiev. Eso no, eso a Estados Unidos no le parecería bien. Pero indudablemente tiene las herramientas suficientes de presión como para digamos, impulsar a que el gobierno ucraniano y los europeos tengan que aceptar, digamos, a regañadientes la decisión de negociar concediendo muchas de los planteos de los reclamos rusos. Claro. Que bueno, que están en negociación. Eso no ha habido un acuerdo, ¿no? Pero es la etapa diplomática. Sí. Y el tercer punto que quería mencionar es la cuestión económica, ¿no? La cuestión económica, los occidentales despertaron, y esa debería haber sido en todo caso su principal, si no pensaban ir con ellos mismos, con miles y miles, decenas de miles o cientos de miles de hombres a pelear, o sea que elevaría el conflicto a otro nivel, ¿no? O no suministrarle a Ucrania avalanchas de material, como de golpe, cientos de aviones, miles de tanques, cientos o miles de misiles,
que eso no fue así el suministro de armas, sino fue suficiente como para estancarla, para que Ucrania no se derrumbe, digamos, y tenga algunas capacidades. El tema económico, los occidentales pensaron que el mundo estaba organizado de tal forma y ellos tenían tal hegemonía en ese mundo que un paquete de sanciones iba a hacer que la economía rusa llegara a un colapso en el cual Rusia económicamente no iba a poder sustentar la guerra y eso iba a repercutir en lo social para generar una oposición interna tan fuerte que las fuerzas rusas no pudieran pelear. Eso tampoco sucedió, Claro. Porque no fue un análisis correcto, primero del orden mundial en crisis y de los problemas que a los mismos occidentales, o por lo menos a los mismos europeos, le genera el conflicto con Rusia, que es más que las repercusiones o menos, con menos capacidad política de asumirlas por los europeos occidentales que por Rusia. Rusia no es que no sufre la guerra, no es que su economía no está altamente tensionada, no nos creamos que sí, se puede llevar una guerra 20 años sin ningún problema. No. El gasto militar, la necesidad de vender más barato el petróleo para que los hindúes lo compren, los chinos lo compren, si no los chinos, sobre todo los hindúes, van al mercado y listo, generar una flota de petroleros que no sean los propiamente registrados por Rusia para que el petróleo pueda circular por el mundo. Todo eso son costos, ¿no? Tener que reorientar su industria hacia el autoabastecimiento y hacia otros proveedores, esos son problemas económicos. La tensión de gastar alto porcentaje del gasto y un alto porcentaje del PBI genera tensiones internas inflacionarias, muchas cosas que a la larga pueden repercutir. Claro. Pero repercuten y están repercutiendo, pero realmente eso también le pasa a los occidentales, por ellos mismos el bloqueo también es para ellos, ¿no? Sí. Y por el tipo de relación que venían construyendo en el mundo globalizado, ¿no? Sí. Y ellos mismos desglobalizan una parte de ese mundo, aislando a Rusia, evidentemente son perjudicados ellos, que no han previsto. En cambio los norteamericanos, ahora con Trump, intentan prever eso, por eso está ahí orientarse hacia China y demás. Me parece que ahí entraría el término geopolítico, ¿no? Del conflicto, en el cual vos tenés un nuevo orden mundial que podemos colocar en el espacio ya de la discusión sobre la geopolítica mundial, en la cual vos tenés una visión que es la de los globalistas que se resisten a las transformaciones de la existencia de una pluripolaridad de potencias y de potencias medias y varias grandes potencias y demás, que se relacionen en términos más equivalentes, aunque no necesariamente iguales, pero más equivalentes, y no haya una única hegemonía, que se resisten a eso, y los que comprenden que el mundo va hacia ese lugar y pretenden buscar en ese mundo el máximo espacio que puedan tener, que sería más realista, ¿no? Entrarían en otro terreno, que son muchos. Bueno, en Europa hay una crisis en ese sentido electoral, se notan las peleas electorales. Bueno, prácticamente los rusos van por otro lado, los turcos, los hindúes, y yo no estoy diciendo que el régimen hindú sea un ejemplo para nadie. Lo que sí es un régimen que tiene claro que pretende proyectarse como un Estado autónomo, ¿no? Y hacer sus políticas y desarrollarse en el mundo como una potencia media o grande, si fuera posible. Creo que hay que tener en cuenta eso. Esa es la etapa en la cual encontramos hoy, en el cual el corrimiento, sin que lo militar deje de ser central, si mañana Rusia avanza a 200 kilómetros, el plano de la negociación se corre. Cuando hablamos de diplomacia, y eso está muy bien para nosotros los argentinos, no tenemos que olvidar que una de las cuestiones centrales de las discusiones diplomáticas es el poder nacional. El poder nacional no es solo las armas, pero las armas son muy importantes. Si no las tenés, tu poder nacional se encuentra altamente mutilado y los diplomáticos podrán hablar, pero hasta un punto y hasta ahí nada más. Sí. No, y pensaba, justo te iba a hacer una consulta y ahí lo comentaste, ¿no? En torno a, esto tiene que ver, hablabas de la geopolítica, y un poco, por lo menos yo lo que veo es que se trata, ¿no? Estas guerras que están sucediendo, ahora en este caso en Ucrania, pero digo, en distintas partes
del mundo de estrategias que se están llevando a cabo con una crisis de orden mundial. Digo, ¿no? Esto que hablas que, bueno, algunos lo conceptualizan con un multipolarismo que está en auge, ¿no? Que hablamos de que ya no se trata de un unipolarismo, una sola potencia con un poder sobre el resto de los países, sino distintas potencias que van emergiendo. Bueno, China, Rusia entiendo que también se está planteando como un poder en auge, Irán y distintos, países. Sí. Te quería como consultar y como ahí profundizar en eso y también en términos de que entiendo que también Estados Unidos con Rusia está negociando esta cuestión de los recursos, ¿no? de Ucrania también. Me parece como que Ucrania quedó en el medio entre también decisiones que van a tomar tanto Estados Unidos o Rusia en esa negociación de qué van a hacer con Ucrania. También si querés como especificar en torno a eso, pero la verdad que es muy completo y me parece que está súper interesante, ¿no? Que nos da bastante luz sobre la situación que está pasando, que esto que no tiene que ver solamente con ese país puntualmente o estos países que están interviniendo, sino también con una cuestión geopolítica mundial, ¿no? Sí, sí. Bueno, son dos preguntas. Sí. Una, la transición de un orden mundial a otro. Y otra que es cómo se reparte en Ucrania, en una mesa, ¿no? Ninguna de estas cuestiones es novedosa. O sea, si bien la historia no se repite, lo cierto es que ha habido muchas épocas, otras épocas, en las cuales el mundo normal fue pluripolar. Perdón. Y no creamos que pluripolar es un conjunto de gente buena igualitaria. No. El mundo fue pluripolar cuando Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Japón, inclusive Italia, se disputaban, se repartieron África y se disputaban el mundo y terminaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí. Ese era un mundo pluripolar. Bien. Ese era un mundo pluripolar, donde vos tenías un montón de potencia y otras en decadencia, otras en ascenso. Eso también era pluripolar. Sí. Y tampoco es... Nosotros pasa que la historia de la humanidad excede muchas veces el lapso vital nuestro y por lo tanto nosotros que en nuestra vida cotidiana vemos que todos nacimos en el mundo de los Estados Unidos y ustedes nacieron en el mundo con el cual había caído la Unión Soviética probablemente, claro. ¿No? Sí. No sé, pero me imagino que sí. O sea, nacieron en un mundo que siempre fue así, parece que el relato es que siempre fue así, que siempre iba a ser así, ¿no? Pero el mundo no es así, el mundo va cambiando. Y las etapas, no solo en términos de relaciones internacionales o de geopolítica, sino las etapas del capitalismo, ¿no? Que también es un régimen que tiene 250 años, ¿no? Bueno, puede tener orígenes anteriores, ¿no? Pero ha tenido etapas, y que esas etapas en las cuales la economía mundial cambia, el comercio mundial cambia, el tipo de producción cambia, la relación entre la burguesía y los trabajadores cambia, la relación entre las potencias cambia, la organización de la sociedad, las constituciones, el tipo de participación que hay cambia. En cada una de esas etapas históricas ha sido diferentes. Y ha habido cambios fundamentales desde el siglo XIX al siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo neoliberal, y ahora estamos en transición a otra etapa. Esas transiciones dentro del mismo capitalismo, con todas las posibilidades de cambio y de reafirmación de nuevas dominaciones o procesos de transformación y liberación o de aprovechamiento de esos cambios que tomen los pueblos, ¿no? Sus estados, ¿no? Y sus organizaciones. Los pueblos en abstracto sin organización no van a ningún lado. Se producen históricamente en diferentes épocas, y podemos ir más hacia el pasado, hacia la guerra de los 30 años en el siglo XVII, se producen con grandes conflictos. Cuando se pasa de un sistema a otro y se reparte el poder y se reorganiza la sociedad, conflictos nacionales, conflictos de clase, conflictos entre grupos, o sea, son periodos naturalmente grandes conflictos de un sistema a otro. Y cambia inclusive
el tipo de capitalismo y el tipo de nicho que produce más ganancia, nuevas ramas de la producción surgen, nuevos espacios donde en el mundo donde hay que buscar recursos surgen, nuevos estados, y nos encontramos en esa etapa, en una etapa de transición donde los que tienen conciencia de eso están peleando para que sus países o sus clases o lo que sea tengan el mejor lugar posible dentro de eso. Como vemos, han surgido y surgen nuevas potencias medias y nuevos márgenes de autonomía en determinados países y nuevas formas de saqueo también. Bueno, y guerras que en ese periodo de tiempo, guerras abiertas, y guerras que por ahí no vemos en los grandes medios, ¿no? Pero guerras abiertas, como bueno, que son expresión de esta época de cambio. No es que en las épocas de estabilidad no hay guerras, no nos creamos que el mundo, Trump no, Bush, Reagan, que hicieron montones de guerras, Clinton, ¿no? Roosevelt, no, me refiero a Kennedy, ¿no? Para hablar, fueron interventores, llevaron tropas, ocuparon países, pero me refiero que las épocas de cambio, esa guerra tienen la característica de que se generalizan más porque tienen que ver con qué se va a quedar cada uno en un orden que no solo va en términos de frontera, yo me quedo con esto, con otro, sino qué voy a hacer yo dentro de ese nuevo mundo. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, vos me decís Ucrania, bueno, si el mundo que vivíamos, en términos de relaciones internacionales y de doctrina que imperaba en la idea del globalismo, se basaba en un mundo en el cual había una serie de reglas que habían salido de Occidente, ¿no? En las cuales la ONU, controlada principalmente por las potencias occidentales, después de la desaparición del bloque soviético, ¿no? Y la desarticulación de los países del tercer mundo, su derrota militar en algunos casos y demás. Pero ya en la nuestra, ¿no? Nosotros perdimos la guerra, no nos olvidemos. Que tiene un resultado importante esa derrota, es negativo. Un orden mundial que tiene que ver con esas instituciones internacionales que no solo son diplomáticas, sino que son imposiciones económicas, la idea de que libertad y democracia va asociado a libre mercado, va asociado a libre flujo de personas y de capitales, va asociado a todas las instituciones, Fondo Monetario, las ONG que circulan por el mundo, o sea que los estados pierden soberanía en función de estas grandes instituciones globales, es lo que llaman los occidentales un mundo acorde, basado en reglas, ¿no? Que están desafiando Rusia, China, bla, 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 todos están desafiando en realidad, porque el mundo no son ellos nada más. Y a veces algunos creemos que son los 5 o 6 países occidentales más importantes. Hay otros países que hoy tienen, inclusive en varios casos, más importancia, ¿no? Sí. En ese mundo acorde a normas, bueno, había una hegemonía mundial supranacional basada en una élite transnacional que se iba creando y que iba a dominar por arriba y junto como herramientas con los estados nacionales y los ejércitos nacionales y otros ejércitos no nacionales y privados. Y por otro lado, tenemos la idea más realista, que se llama, no realista en el término bueno y malo, sino son doctrinas que existen, ¿no? En términos de relaciones internacionales, que te dice que en última instancia las relaciones de poder son las que valen, y eso es real, porque dentro de ese mundo, aunque ellos dijeran que era un mundo acorde a normas universales, globales y demás, era un mundo basado en relaciones de poder, donde un país con un poder militar determinante y un montón de otros países con un poder económico que en conjunto debía ser determinante y ya no lo era, imponían sus normas, ¿no? Eran relaciones de poder. Bueno, una idea más realista es que hay un mundo de relaciones de poder basada en estados nacionales o en equivalente, a fuerzas equivalentes que puedan desplegar poder en el mundo, y que ese mundo se basa en relaciones de fuerza, y esas relaciones de fuerza establecen equilibrios de acuerdo a la fuerza del poder nacional o de los poderes que expresan. Eso se expresa en algunos casos en arreglos como el que Trump pretende hacer o está haciendo, digamos, con Rusia respecto a Ucrania. Y yo quiero decir algo, por ahí no suena bien, pero si ustedes han estudiado historia y demás, les habrán enseñado la conferencia de Berlín de 1885, ¿no? Cuando Bismarck, el gran dirigente alemán y el personaje más lúcido de fines del siglo XIX, más de la tercera mitad del siglo XIX,
convocó a Berlín a las grandes potencias a repartirse el mundo. ¿Qué hacían las potencias en ese momento? Agarraban un mapa y decían esto para vos, esto para mí, y si no nos peleamos, mirá, bueno, por ahí van unos combates en el lugar. Bueno, sentarse, o Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, fijar fronteras y esas fronteras no son solo fronteras estatales, también estatales, ojo, pero no solo estatales, fronteras económicas, reparto en los mercados. Ahí podíamos ir con la tesis de Lenin, que es de la época, el análisis del mundo bismarckiano, ¿no? El análisis del mundo del imperialismo, el análisis del mundo del fin del siglo XIX. Repartírselo económicamente, repartírselos territorialmente, repartirse esferas de influencia, repartirse puntos de comercio, repartirse repartirse el mundo. Sí. Bueno, en este caso no se están repartiendo el mundo, pero se están repartiendo Ucrania. Se están repartiendo Ucrania. El acuerdo de Trump con Zelensky es más bien, no es una imposición en el 100%, pero es una imposición en el 80%. El acuerdo de Trump con Zelensky es los recursos de Ucrania los vamos a manejar los norteamericanos. Claro. Y los recursos ucranianos son muy importantes. Sí, los recursos de Ucrania los vamos a manejar, de la Ucrania residual, digamos, que va a ser bastante, va a ser mucha, digamos, lo vamos a manejar los norteamericanos. Ustedes se van a asociar a nosotros, no hay una sociedad igual. Todos los recursos, entre un país como Ucrania y uno como Estados Unidos, eso lo sabemos desde el ALCA, ¿no? No al ALCA, por lo menos, y menos la situación de Ucrania, que es un país que está en una situación muy mala, ¿no? A partir de ahí, nuestros intereses van a estar garantizados, los recursos que hayamos puesto o pongamos en Ucrania van a estar garantizados, y después de ahí se sienta con Putin, con Rusia, ¿no? Y discuten cómo se reparten, y Rusia no está cuestionando eso, ¿no? Rusia no está cuestionando que Estados Unidos se quede con Ucrania. Lo que está cuestionando Putin en todo caso es que la OTAN y los misiles nucleares de la OTAN y las fuerzas aéreas de la OTAN no estén a 500 kilómetros de Moscú, que fue el inicio de la guerra, ¿no? El permanente avance en ese sentido. Ahora bien, el otro lado, después se sientan Putin con Trump, y hay cosas que escuchamos, que habrán hablado durante esas 2 horas, todavía no ha trascendido demasiado, simplemente que hay que sentarse a negociar, y según los planteos de Putin, no solo de Trump, porque Trump siempre todo es genial lo que dice, algunas cosas sí y otras no, pero bueno, lo que dice Putin es que, bueno, que fue una gran conversación y que van a seguir adelante, que se van a juntar. Y seguramente, si esto avanza, se juntarán, y entre otras cosas lo que habrá es un acuerdo, probablemente, que es lo que es el estilo Trump, además, ¿no? Que es un gestor de grandes empresas, en una parte, en cómo negociar con Rusia recursos también de otros lugares del mundo, órdenes en otros lugares del mundo, recursos, comercio y espacios de negocios con Rusia. Rusia tiene grandes recursos que tiene que vendérselos a alguien, que tiene que, no es que Rusia tiene grandes recursos. Sus principales fuentes de excedente económico son los recursos naturales. Sí. No nos confundamos, que no es lo mismo que Argentina. Sí. Rusia, además de esos recursos naturales, tiene las máquinas para explotarlos, las máquinas para sacarlos a la tierra, las produce. Nosotros, no es una economía en clave, la explotan ellos, por ahí se asocian con otros, pueden ir ellos mismos con toda su tecnología a explotar a otros lados. Nosotros tenemos recursos en bruto que queremos que vengan y se los lleven. No es lo mismo. Pero en un punto es así. En ese sentido, Ucrania está en una mesa en la cual se la están cortando pedacitos. Claro. Bueno, algún grado de autonomía tiene, por eso los ucranianos, o Zelensky, busca que los europeos, pero los europeos no están en condiciones. Sí. Los europeos desde ya varias décadas han cometido errores de creerse realmente la globalización. Sí. Guillermo, me gustaría, es más, te invito acá en vivo a que podamos, no sé si el próximo miércoles o cuando vos puedas, a seguir hablando también, es más, de otros conflictos. Digo, me parece muy interesante. Bueno, a mí me encanta la geopolítica también y creo que es necesario poder discutir estas cosas.
lamentablemente como que estamos medio corridas con tiempo, pero la verdad que es interesante, fuiste muy claro, gracias por responderme las preguntas también, y eso, invitarte a seguir discutiendo. Veo que ahí, bueno, Ángel pone que fuiste muy claro en el marco del conflicto y están escuchando compañeros y compañeros y oyentes. Te agradezco muchísimo y esto, invitarte también en otra oportunidad a hablar, porque la verdad que es muy interesante poder debatir esto. Avanzamos un montón, nos diste luz, eso que dije al principio, en un montón de dudas que teníamos y también de esto que a veces, viste, que esto no se discute profundamente en los medios masivos y es difícil acceder a la información a veces. Así que te agradezco y invitarte en otra oportunidad a seguir discutiendo. Estuvo muy interesante. Bueno, gracias a ustedes. Y sí, podemos vernos allá. Yo doy clase los lunes, pero puedo ir otro día. No hay problema, tengo que ver bien porque trabajo, ¿eh? No es que estoy... Dale, bueno, organizamos y... Saludos a Ángel también, un amigo. Bueno, te mandamos un abrazo y organizamos para una próxima. Muchas gracias. Dale. Te agradecemos mucho. Saludos a la audiencia. Chao, nos vemos. Bueno, ahí estábamos con Guillermo Martín Cabiasca, que la verdad que impresionante, muy claro, y les recomiendo, es más, para seguir profundizando en detalle. Hizo una nota muy interesante, varias. Pueden buscar PIA Global, es un medio de comunicación internacional que se llama, bueno, la nota que hizo él se llama La Guerra de Ucrania. Pueden buscar Guillermo Martín Cabiasca y les va a aparecer. Y ahí escribe un poco de lo que estaba discutiendo recién, pero bueno, con mucha más profundidad y está toda la información. También hizo otra nota que dice significados de la operación ucraniana en Kursk. Así que hay varias notas que tiene del conflicto geopolítico, en particular si les interesa, pero de otros. Nos vamos a ir a un corte que va a ser de menos de un minuto y vamos a volver porque queremos entrevistar también a Joa Jiménez, que nos comunicamos, ahí Nair me comentó que se comunicó recién, así que vamos a ver si podemos hacer también una videollamada con ella y hablar un poco, pero va a ser menos de un minuto. Es más, nos vamos a pasar la canción entera y volvemos con todo para hablar con ella. Y bueno, muchas gracias a quienes nos están escuchando, mandando mensajitos. Sí. Ahí Lucas vi que nos mandó. Así que continuamos. Ya volvemos.